Jiang Haoji era una estudiante común y corriente, pero tras comer el chocolate de Cupido, terminó enamorando a las chicas más populares de su universidad e incluso a la idol más famosa del país. Pero como eso solo le traía más problemas que beneficios, él junto a la diosa del amor Mei Tata tenía que cumplirle sus fantasías a las chicas para deshacer la magia del chocolate. Esta es la tercera parte del resumen, así que si no has visto las anteriores, te dejaré los links en la descripción para que vayas a verlas. Tras lo de la convención, pronto los de la universidad se irían de campamento, por eso Mei Tata había hecho unas cuantas compras para que Haoji estuviera preparado, aunque en realidad le había comprado pura comida chatarra. Por eso Haoji le echó bronca por haberse gastado todo su dinero en tonterías, ya que lo único que medianamente podía saciarlo era el ramen. Pero cuando estaba pensando qué hacer, llegó Xia Zitong a pedirle que escribiera su nombre en un papel para que participara en el sorteo de equipos, y que el papel estuviera marcado no afectaría para nada en el sorteo, o eso quiso hacerle creer Xia Zitong. Todo eso era plan de Tang Xuan, ya que al marcar los papeles podrían quedar los tres juntos en el mismo equipo, aunque Lin Yuen se dio cuenta y no la dejaría salirse con la suya. Por eso cuando llegó la hora de que los capitanes eligieran a los miembros de su equipo al azar, habían más papeles marcados. Por eso al final en el grupo también estaría Lin Yuen. El día del campamento, Tang Xuan no estaba muy contenta con el resultado. Además, como Haoji venía con la mayor parte del equipo, Tang Xuan le reclamó porque iba muy lento. Xia Zitong quería ayudarlo porque sus cosas eran lo más pesado, porque sus mayordomos se habían pasado de equipo, pero Tang Xuan no lo permitió porque Haoji era el hombre del grupo y él podía solo con el equipaje. Haoji como buena persona estaba de acuerdo, pero Lin Yuen les dijo que no fueran tan huevonas y cargaran con su propio equipo. Tang Xuan al enojarse cargaría con el equipo, pero en nada se dio cuenta que pesaban huevo, pero su orgullo le impedía retractarse. Ella iba aún más lento que Haoji, pero él como buena persona, en lugar de echarle bronca como ella lo hizo, él estaba preocupado por ella y sabía que era muy amable por cargar con el equipo de Xia Zitong, así que pensaba que su amabilidad compensaba algo de su agresividad, aunque ella del enojo le terminó devolviendo el equipaje. Al llegar a la zona de acampar, Tang Xuan dividió el grupo para que Xia Zitong estuviera con Haoji, pero a la hora de la comida, como Xia Zitong y Lin Yuen habían preparado comida, Haoji tenía que elegir qué comer. Lin Yuen tenía la de ganar, por eso Tang Xuan quería que eligiera el de Xia Zitong. Pero en pleno momento incómodo terminó recibiendo una llamada y se trataba de Xue Li, quien quería saber dónde estaba. Él le dijo que estaba en el campamento, pero lo que no sabía es que ella ya lo sabía y había regresado de Estados Unidos para estar con él. Tang Xuan le echó bronca por andar de lujuriosa, pero Xue Li estaba consciente de que ellas querían con Haoji, así que les advirtió que él era suyo. Pero cuando Haoji despertó, trató de calmar a Xue Li invitándola a comer, aunque Tang Xuan se negaba a compartir la comida que las chicas habían hecho con esmero, pero a Xue Li le valía eso y terminó tirando la comida. Y aquí tengo que decirte que ya se estaba pasando. Xue Li era súper posesiva con Haoji y no iba a permitir que otras viejas se le acercaran, pero como Tang Xuan le dijo que solo estaba hostigando a Haoji, Xue Li se le fue encima. Pero como Tang Xuan también tenía su carácter, Xue Li se encabronó aún más y la terminó correteando para fileteársela, aunque al perseguirla, Xue Li terminó incendiando las carpas. Entonces cuando los chicos intentaban apagar el fuego, Xia Zitong fue por agua, pero como la corriente era muy fuerte, ella se terminó soltando. Y Tang Xuan, al intentar salvarla, también fue arrastrada por el río. Haoji fue por ellas, pero Xue Li no quería que fuera por ellas. Por eso Lin Yuen la terminó abofeteando. Xue Li no era de las que se dejaban, pero Lin Yuen le dijo que si continuaba, Haoji lo odiaría porque por su culpa las chicas estaban en peligro de muerte, y si algo les pasaba, Haoji no la perdonaría. Xue Li no quería que Haoji la odiara. Por eso Lin Yuen le sugirió ir a ayudarlos, y para eso tenían que ir al punto en donde era probable que terminaran. Por otro lado, Haoji perseguía a las chicas, y aunque Mei Tata intentó ayudar, su magia no funcionó. Tang Xuan se esforzó para mantener a flote a Xia Zitong, y cuando ya no pudo, Haoji llegó a tiempo para salvarlas.
Ellos pudieron llegar a una roca, pero como la corriente era muy fuerte y ya estaban cansadas, no pudieron agarrarse. Hao-ji se las arregló para que se agarraran de su pantalón, aunque al final se lo terminaron zafando. El río arrastró a los chicos hasta el anochecer, y con un esfuerzo sobrehumano, Hao-ji pudo salvar a las chicas. Por otro lado, las chicas seguían en búsqueda de los chicos, y aunque Xueli era muy posesiva y todo, era bastante miedosa cuando no estaba Hao-ji. Ella intentó adelantarse para encontrar a Hao-ji, pero en la oscuridad no había mucho que ella pudiera hacer. Lin Yuen terminó alcanzándola, y al verla pararon a descansar. Ella sabía que tendría hambre, así que le dio un pan para que tuviera algo en el estómago, pero al comerlo, Xueli confesó estar consciente de que era demasiado intensa con Hao-ji, pero lo hacía porque tenía miedo de volverlo a perder como en el pasado. Lin Yuen no sabía lo que había pasado entre ellos, pero le aconsejó que si no quería perder a Hao-ji, tenía que cambiar esa actitud tan agresiva para no volver a cometer los errores del pasado. Por otro lado, cuando Hao-ji despertó, Xia Zitong estaba preocupada por él, pero como él seguía sin sus pantalones, Tang Xuan le echó bronca por cochino. Sí, él se jugaba la vida por ellas y así le agradecía a Tang Xuan. Pero bueno, una vez se puso sus pantalones, los chicos estaban preocupados porque estaban perdidos. Aunque Hao-ji confiaba en que Lin Yuen los encontraría, y tenía toda la razón, porque al poco tiempo los terminaron encontrando. Aunque al ver a Xueli pensaron que estaría de tóxica, pero ella solo estaba preocupada por Hao-ji. Una vez más tranquilos, los chicos tendrían que acampar ahí, pero como la mayor parte del equipo se había quemado y solo tenían 2 bolsos para dormir, Hao-ji quería que ellas los usaran, pero ellas se negaban rotundamente a excluirlo. Y Xueli, siendo la única que no reprimía sus intenciones, pidió quedarse con él, aunque al final, para ser más justos, todos se terminaron quedando juntos. Al amanecer, Hao-ji despertó con una buena vista, sobre todo porque Xueli estaba con él y quería darle su beso de buenos días, aunque Tang Xuan le echó bronca por andar de calenturienta tan temprano. Pero mientras ellas discutían, Lin Yuen estaba apuntando el camino de regreso, por eso Hao-ji sabía que siempre se podía contar con ella. Pero cuando hablaban, Xueli le terminó rompiendo el vestido a Xia Zitong cuando trató de calmarlas, pero cuando Hao-ji fue a verlas, notó que Lin Yuen estaba inconsciente. Ella estaba muy enferma y necesitaba tratamiento médico, pero al estar muy lejos del campamento, tardarían mucho tiempo en llegar. Afortunadamente, la madre de Xueli había llegado por Xueli. Ella pensaba llevársela a la fuerza, pero como esta vez Xueli pensaba ir voluntariamente, a su madre le sorprendió, y la única condición que le puso era que llevaran a Lin Yuen al hospital, y como su madre ya había llamado a los profesores para que los encontraran, todo terminó bien. Días después, Hao-ji limpiaba su casa porque lo visitaría Xia Zitong, pero al abrir la puerta, quien estaba ahí era Shen Dong. Hao-ji ya se olía lo que quería y no quería dejarlo pasar, aunque al final él se terminó autoinvitando. Lo que quería Shen Dong era hablar de Xueli, y es que él quería cuidar de ella, por eso le pidió a Hao-ji que se decidiera en aceptarla o se apartara para que él cuidara de ella. Pero como Hao-ji estaba indeciso, Shen Dong le reclamó porque sabía que no aceptaba a Xueli porque Xia Zitong también estaba interesada en él, aunque Xia Zitong, quien acababa de llegar, los había escuchado sin querer. Cuando Shen Dong se fue, Xia Zitong quería saber sobre la relación que tuvo con Xueli y Shen Dong. Entonces Hao-ji le contó que al no pasar tiempo con sus padres, de niño se la pasaba con Xueli, pero conforme fueron creciendo, Xueli fue cambiando de actitud, y cuando se hicieron amigos de Shen Dong en la escuela, ellos ya casi ni se hablaban, y se juntaban solo por insistencia de Shen Dong, y aunque Shen Dong desde ahí quería con Xueli, ella terminó haciéndose novia de Du Yuxie, el chico más popular de la escuela, y a partir de ahí no se separaba de él, e incluso una vez se lo presentó a Shen Dong como si de la octava maravilla se tratara. No, ¿te imaginas lo incómodo que debía ser eso? Que la chica que hasta hace poco te gustaba y seguía gustando, de la nada llegara con su novio solo para presumirte que él era mejor partido que tú. Nah, sí se pasó. Y para colmo, cuando Du Yuxie preguntó por Hao-ji, ella fingió no conocerlo.
Aunque en esa relación no todo era color de rosas, ya que se hablaba mucho de ellos, porque Xueli por su actitud no le caía bien a media escuela, por eso se decía que Du Yuxie era demasiado bueno para ella, y Du Yuxie también pensaba eso desde el principio, por eso se terminó comprometiendo con su verdadera novia en público, y como Xueli presumía que Du Yuxie era su novio, quedó como una mentirosa. Xueli le reclamó a Du Yuxie, pero él le dijo que solo la acompañaba por lástima, pero era demasiado arrogante para decir que andaban saliendo. Y como de por sí Xueli no tenía buena reputación, Du Yuxie hizo que nadie quisiera acercársele, y a partir de ahí todos la miraban con desprecio o lástima, unos incluso hasta se burlaban de ella por mentirosa. Y Haoji, al ver que la estaba pasando terrible, fue a su casa para tratar de animarla, pero ella se aferró a él, y debido a ese trauma quedó totalmente obsesionada con Haoji, y le dijo que le devolvería el amor que le había hecho falta. Aunque poco tiempo después, la madre de Xueli se la terminó llevando a Estados Unidos, pero al oír la historia, Xia Zitong no estaba segura si a él le seguía gustando Xueli. Al día siguiente, Haoji fue al hospital a ver a Lin Yuen, pero como la enfermera lo reconoció como el novio de Sandy del que tanto se hablaba, se armó un alboroto, y más cuando se enteraron que visitaba a una chica en el hospital. Afortunadamente, Lin Yuen salió haciéndose pasar por su compañera de estudio, y una vez adentro, Haoji habló con ella de Xueli, porque ella le había mandado toda la fruta porque al parecer se habían hecho cercanas, y a Haoji le daba curiosidad cómo lo había hecho, porque Xueli no era de las que hacían amigos, aunque Lin Yuen prefería no hablar de eso. Ya en la tarde, cuando Xia Zitong iba a ir con Haoji, Xueli se le adelantó y decía frente a todos que ellos ya eran novios. Haoji la calmó, y como le preocupaba que le pasara algo, le pidió que llevara su celular a todas partes y le dijera dónde estaba. Xueli estaba feliz porque Haoji por fin tenía iniciativa y al parecer le importaba mucho. En la salida había una multitud porque un chico muy apuesto había llegado a buscar a alguien. Xueli ni se dio cuenta por lo feliz que estaba, pero al escuchar la voz del tipo, resultó que era Du Yuxie, o sea su ex. Para ella era como ver al diablo, por eso escapó asustada, pero él la terminó siguiendo y quería hablar con ella para pedirle un favor, y lo que quería era que la empresa de sus padres colaborara con la de sus padres para tener beneficios mutuos. Xueli le dijo que le diría a su madre la propuesta, y él estaría esperando una pronta respuesta, pero Xueli en lo único que podía pensar era en que no quería volver a ver a Du Yuxie. Ella estaba tan asustada que en casa se terminó encerrando, y cuando recibió la llamada de Du Yuxie, Xueli rechazó su propuesta y no quería saber nada más de él, porque ahora tenía una persona especial en su vida. Él sabía que se trataba de Haoji y le mandó indirectas de que si no llegaba a la escuela algo le pasaría a Haoji. Él terminó citando a Haoji en el estacionamiento, en donde no había señal, lo que hizo que Xueli pensara lo peor, por eso salió apresurada, pero en realidad él habló con Haoji para desearle lo mejor en su relación con Xueli. Haoji no le creyó nada, y menos con esa cara de mentiroso, y estaba en lo cierto, ya que Mei Tata llegó preocupada y le contó que había visto cómo secuestraban a Xueli, y es que resulta que Du Yuxie había contratado a dos tipos para que la secuestraran, y la razón era porque la empresa de su familia, que era de renombre, había quedado con mala fama por ciertas negociaciones. Por eso ahora que la empresa de la familia de Xueli estaba en la cima, quería que comerciaran con ellos para volver al negocio, pero él ya había hablado con la madre de Xueli y lo había rechazado, por eso recurrió al secuestro. Xueli no pensaba cooperar y pensaba que era cuestión de tiempo para que la policía y Haoji llegaran a salvarla. A Du Yuxie le daban algo de celo de que ella solo pensara en Haoji, pero también estaba consciente de que si la policía lo detenía, lo liberarían en cuestión de nada, porque no le había hecho daño físico y no llevaba mucho tiempo que la secuestraron. Por eso le pidió que cooperara para mandarle un video para amenazar a su madre. Por otro lado, Haoji ya había dado con el lugar gracias a Mei Tata, pero él estaba consciente de que la ley beneficiaba mucho a los maleantes, y si llamaba a la policía no tendría pruebas para que encarcelaran a Du Yuxie, por eso tenía que entrar para dejarse golpear.
y aunque Meitata se negaba, la convenció para que grabara la evidencia. Entonces cuando los tipos estaban por encuerar a Xue Li, terminó entrando Hao-Ji, aunque al ver lo que le habían hecho a Xue Li pensaba hacer justicia por su propia mano, pero Du Yuxie usó a Xue Li como rehén y aprovechándose de eso, mandó a los matones para que golpearan a Hao-Ji hasta el cansancio. Xue Li no podía seguir viendo eso, y cuando lo golpearon con un objeto, Xue Li terminó defendiéndolo. Ella recordó que todo lo que pasó fue por un malentendido, ya que en su infancia, cuando se la pasaba junto con Hao-Ji, su madre le dijo que si quería que Hao-Ji se enamorara de ella, debía superarlo para que se fijara en ella. Por eso se obsesionó con sacar mejores notas que él, y cuando Hao-Ji llegaba a jugar con ella lo rechazaba porque no quería distracciones. Pero cuando Xue Li fue superando a Hao-Ji en todo aspecto, alardeaba mucho de ser mejor que él, pero Hao-Ji no estaba interesado en competir, y debido a eso, en la secundaria Xue Li terminó quedando en la clase principal, que era en donde iban los más listos, pero Hao-Ji terminó entrando a las clases normales. Y desde ahí Xue Li se dio cuenta que todo el esfuerzo que hizo para superarlo solo lo hizo alejarse más de él, y debido a que ella misma fue la que se distanció, Hao-Ji ya había perdido la esperanza de que se llevaran bien. Hao-Ji al verla estaba preocupado, los tipos estaban asustados, pero Du Yuxie le dijo que aceptara ayudarlo, ya que Hao-Ji solo era su reemplazo, pero ella le aclaró que no lo ayudaría, y tampoco estuvo enamorada de él. Du Yuxie no podía creerle, ya que ella misma fue la que se le declaró dándole unos chocolates caseros. Ella no negaba ese hecho, pero le aclaró que le dio los chocolates solo por urgencia, y es que en San Valentín ella tenía planeado darle los chocolates a Hao-Ji, pero como la tomaron por sorpresa y Shen Dong sospechaba que estaba buscando a Hao-Ji, ella de los nervios lo negó, y como se le cayeron los chocolates, cuando Hao-Ji los levantaría, ella no quería que se diera cuenta que eran chocolates para él, por eso le gritó que no los tocara. Hao-Ji se terminó dando cuenta que eran chocolates, así que todos sabían que esos chocolates eran para Hao-Ji. Pero por la reacción que tuvo, Hao-Ji la malinterpretó y pensaba que ella no le daría los chocolates a alguien como él. Y ella, al no tener el valor de decirle que eran para él, les dijo a todos que era para el chico más popular de la escuela. Ella obviamente no quería dárselos a alguien más, pero había perdido su oportunidad de dárselos a Hao-Ji. Por eso al ver a Du Yuxie tuvo que ir con él para cumplir lo que había dicho. Xue Li le aclaró que Hao-Ji no era su reemplazo, sino que él fue el reemplazo de Hao-Ji. Du Yuxie no se iba a quedar callado, por eso le echó en cara la vez que la humilló frente a todos. Hao-Ji quería defenderla, pero ella sabía que la única culpable era ella, por eso se haría responsable y le devolvería todo el amor que no pudo darle. Y Hao-Ji entendió por qué se terminó obsesionando con él, pero le pidió disculpas porque él también era culpable por haberse distanciado de ella, y de haber tomado mejores decisiones, las cosas no hubieran acabado así. Pero Xue Li era incapaz de culparlo por sus propios errores, así que ambos se terminaron disculpando. Du Yuxie no pensaba seguir tolerando eso, aunque para su desgracia Meitata había grabado todo, y al subirlo a internet ya era imposible que se libraran de la ley. Aunque cuando llegaron los señores justicia, los chicos ya los habían sometido. Aunque Du Yuxie en un descuido aprovechó para apuñalar a Hao-Ji, pero Xue Li terminó protegiéndolo, y aunque el daño era grave, estaba feliz de que él estuviera bien. Rato después, Xue Li fue llevada al hospital en donde lograron estabilizarla, pero en la sala de espera, cuando Xia Zitong trataba de animar a Hao-Ji, terminó llegando la madre de Xue Li a abofetearlo porque lo culpaba del carácter extraño que había adoptado Xue Li y porque había terminado apuñalada. Él no pensaba poner excusas, pero cuando lo iba a bofetear, terminó llegando el padre de Xue Li. Hao-Ji le pidió disculpas por lo sucedido, pero él estaba agradecido porque había arriesgado su vida por su hija.
Y cuando hablaban, recibieron la noticia de que Xueli ya había despertado. Todos se apresuraron para ir a verla, pero cuando Hao-ji entró para hablar con ella, Xueli no lo reconocía, aunque extrañamente a él era el único que no recordaba. Entonces cuando se quedaron a solas, Hao-ji le contó los momentos que habían vivido en su infancia, pero a diferencia de ese entonces, no pensaba distanciarse y la protegería a toda costa. Xueli se le fue encima y recordaría muy bien esas palabras, ya que resulta que solo había fingido tener amnesia. Las chicas llegaron a reclamarle porque eso había sido una jugada muy sucia, aunque a Xueli le daba igual la presencia de las chicas porque andaba bien prendida. Pero cuando llegó esta chica, el ambiente cambió totalmente, sobre todo porque trataba a Hao-ji como su novio, aunque a Hao-ji le daba vergüenza que ella actuara así, pero como parecía ser muy cercana a Hao-ji, las chicas estaban que se morían de celos. Pero Hao-ji les presentó a la chica como Lin Xiaotu, quien realmente era su prima y apenas estaba en secundaria. Ella se enojó porque quería seguir molestando a las chicas, porque todas parecían querer con él. Aunque como era prima de Hao-ji, ella no representaba una amenaza. Aunque a Xueli no le gustaba que nadie se le pegara a Hao-ji, pero tendría que aguantarse porque ella había regresado del extranjero como estudiante de intercambio y se quedaría con Hao-ji. Eso no le agradó a Xueli, por eso Lin Xiao pensaba que si todas eran así de agresivas, no le gustarían a Hao-ji. Todas estaban que se la comían viva, por eso Hao-ji se la terminó llevando antes de empeorar la situación. Ya por la noche, Lin Xiao molestaba a Hao-ji con que algún día le gustaría porque seguía en desarrollo, aunque a Hao-ji no le gustaban esas bromas. Al día siguiente llegaron a tocar la puerta y quien estaba del otro lado era Sandy, quien había regresado del extranjero. Hao-ji sabía que eso significaba problemas porque seguramente tendría un montón de reporteros tras ella, así que él la terminó entrando de inmediato para que no lo vieran. Ella había regresado para verlo, pero Lin Xiao, aunque fuera su prima, no le gustaba que le anduvieran coqueteando a Hao-ji, aunque al reconocer a Sandy pasó de estar re enojada a estar súper feliz, ya que era súper fan de Sandy, por eso le pidió desde su autógrafo hasta varias fotos. A Hao-ji le agradaba que se llevaran bien, pero para salir todavía tenían que lidiar con los reporteros, pero para eso las chicas tenían un plan. Entonces cuando Lin Xiao salió a despedirse de Sandy, los reporteros no estaban muy convencidos de que no hubiera nadie más, por eso Hao-ji terminó saliendo vestido de mujer, por lo que Hao-ji pudo liberarse de los reporteros, aunque a qué costo. Ya en la escuela, las chicas estaban preocupadas porque Hao-ji parecía muy cansado. Entonces Lin Xiao, quien había llegado a ver a Hao-ji, empezó a molestar a las chicas y les dijo que Hao-ji parecía cansado porque anduvieron muy cariñosos la noche anterior. Tang Xuan se reencabronó y fue directo con Hao-ji para reclamarle por andar de cochino con su propia prima. Esa situación armó todo un alboroto, por eso Hao-ji se llevó a Tang Xuan para calmarla, aunque el pobre no sabía qué les había dicho Lin Xiao. El resto de las chicas también querían saber su relación con Lin Xiao, pero ella llegó a defenderlo porque siempre habían sido muy cercanos y esa relación nunca iba a cambiar. Ellas insistían en saber qué tipo de relación tuvieron, pero Hao-ji prefería no hablar de ese pasado, así que se fueron. Ya por la tarde, Xia Zitong andaba buscando a Hao-ji en la azotea para hablar con él, por eso Lin Xiao hablaría con ella. Xia Zitong quería hablar sobre el pasado de los chicos, pero como ella parecía saber demasiado del pasado de Hao-ji, Lin Xiao le preguntó cómo lo sabía, y al contarle que Hao-ji se lo había dicho, Lin Xiao, para demostrar que era más cercana a Hao-ji, le dijo que ella había sido la primer novia de Hao-ji. Xia Zitong terminó contándole a las chicas y ellas, intrigadas en descubrir si era verdad, hablaron con Shen Dong para preguntarle si Lin Xiao y Hao-ji fueron novios. Él como si nada les dijo que sí fueron novios, pero no les daría detalles porque ellas conocían muy bien a Hao-ji y si andaban dudando tanto de él, sería mejor que él mismo se los explicara. Lin Xiao vio que estaban muy interesadas en conocer su relación con Hao-ji, por eso ella se los contaría. Y es que en el pasado ella estaba enojada porque Hao-ji le había pedido que fuera su novia, pero justo cuando llegaba con él, se llevaban a los tipos que intentaron secuestrarlo. Hao-ji quedó muy decepcionado porque su padre no llegó a rescatarlo, y como estaba muy triste, ella intentó animarlo.
pero como él no le prestaba atención, ella aceptó cumplir su propuesta, o sea, ser su novia. Tang Xuan quedó reencabronada, pero era porque la impaciente no había escuchado el resto de la historia. Y es que en verdad en una obra de teatro, ninguna de las compañeras de Hao Ji quiso ser su novia en la obra. Por eso se lo había pedido a Lin Xiao, aunque no sabía si podría llegar porque no estaban en el mismo año. Pero al final ella terminó llegando para ayudarlo. Pero aún con ella, Hao Ji estaba muy solo por la ausencia de sus padres y sin ningún amigo. Por eso Lin Xiao habló con Shen Dong para que se hiciera amigo de Hao Ji, porque era con el que Hao Ji más tiempo convivía por tener el mismo turno para limpiar el aula, pero él se negó porque pensaba que no se llevarían bien. Pero un día cuando Hao Ji limpiaba solo porque Shen Dong se había ido, el director llegó a preguntarle por qué aún no había terminado. Lin Xiao fue a buscar a Shen Dong y cuando lo llevó y el director preguntó por qué Shen Dong no lo estaba ayudando, Hao Ji le dijo que él ya había terminado su parte y por eso se había ido. Entonces Shen Dong, al quedar conmovido, empezó a ayudarlo cuando les tocaba limpiar y a partir de ahí se fueron haciendo amigos. Sí, Lin Xiao fue quien más ayudó a Hao Ji en su peor momento. Y en realidad no era estudiante de intercambio, sino que solo había llegado de visita para ver a Hao Ji. Pero ahora que Hao Ji estaba rodeado con más gente, estaba feliz por él, así que les pidió a las chicas que cuidaran de él. Ella se regresaría a Estados Unidos y creía que no era necesario despedirse de Hao Ji, aunque Xia Zitong ya había ido con Hao Ji para avisarle. Por eso cuando Lin Xiao subió al avión y se despidió por mensaje de Hao Ji para luego apagar su teléfono, Hao Ji ya andaba con Xia Zitong en camino para despedirse de ella y por la prisa se saltaron el límite de velocidad y entraron al aeropuerto ilegalmente. Afortunadamente Mei Tata hizo que la comunicación fallara y el resto de las chicas interceptaron al resto de la seguridad. Así que cuando el avión despegó, Mei usó su magia para que Lin Xiao escuchara a Hao Ji y así él le terminó agradeciendo por todo lo que había hecho por él y le pidió que ya no se preocupara y se cuidara mucho. Al final Hao Ji se pudo despedir y todo gracias a las chicas quienes estaban para apoyarlo, aunque Xue Li estaba para eso y más. Y el anime termina con las chicas discutiendo y con Mei Tata contándonos que el asunto del chocolate de Cupido aún estaba sin resolver, por lo que la historia aún continuaría, pero lastimosamente no hay otra temporada y seguramente el anime no continúe por varios problemas que tuvo. Por eso si llegaste hasta acá comenta F en el chat por este buen anime. Y con eso dicho solo me queda despedirme, así que sayonara.